Hola amiguicas, hola amiguicos, aquí estamos un viernes, tal y como me habéis pedido, para estrenarme en un vídeo en YouTube y también en Instagram TV. Vamos a hablar de mi experiencia en los cortometrajes, vídeos sobre cortometrajes. Ese fue el tema que elegisteis en esa votación que hicimos por Instagram. Bueno, yo hace unos días os contaba que me estaba leyendo un libro que se llama El momento del parpadeo, de Walter Murch. En este libro, Walter Murch es un montador y hablaba sobre su experiencia. Pues un poco va a ser lo que yo voy a contar aquí. No soy Walter para nada, ni he hecho El Padrino ni Apocalipsis Now, pero he hecho dos cortometrajes, que estos dos cortometrajes se han movido por festivales, han tenido sus selecciones y en el caso del primer corto pues también tienen premios, ¿no? Entonces esa es mi experiencia y en base a mi experiencia yo os voy a contar todo lo que he aprendido. Serían 10 puntos que yo os voy a contar de lo que he aprendido. El cortometraje es un trabajo colectivo, por lo que tienes que escuchar a tu equipo. Eso es muy importante. A mí, en la experiencia con mis dos cortometrajes, muchas personas del equipo me dieron muchas soluciones. Eso es importante, por lo que tienes que, como director, escuchar y ver todas las aportaciones y ver lo que suma. El segundo punto sería que seas humilde. Eso es muy importante. El director no lo sabe todo. Tercer punto, planifica, planifica y planifica. Esto es una recomendación que yo doy para los cortometrajistas, para las personas que empezáis a hacer vuestros cortos, que yo incluso habiendo hecho dos profesionales todavía tengo que aplicarlo. ¿Por qué? Porque la planificación parece que es algo que a mí por lo menos me cuesta, y también en mi caso, siendo los dos cortometrajes que he realizado, era productora y también coescribía, entonces no me podía centrar en el trabajo de dirección. Es muy importante que el director tenga su visión, porque luego es la historia que vas a contar, ¿no? Yo estuve en un curso de Nacho Vigalondo, el director, que decía que era muy importante el irte a la localización tú solo y allí ver qué planos podrías hacer. Eso os lo recomiendo, que planifiquéis y luego lo pongáis en común con el resto del equipo. Cuarto, que os fiéis en la meteorología, en los pronósticos. Ahora detallan muchísimo estos pronósticos, entonces os tenéis que fiar de ellos. Ya sé que tenéis muchas ganas de rodar, que también habéis conseguido que el equipo esté todo el mundo de acuerdo en una fecha, pero unos 10 días antes, incluso 7 días antes, hay que mirar, incluso también después, durante todos los 7 días, tenéis que mirar los pronósticos meteorológicos. ¿Por qué? Porque si llueve o si hay algún problema no vais a poder rodar. A mí en mi primer corto me ocurrió, había un pronóstico de lluvia y llovió y se tuvo que cancelar. Eso para el equipo supone pues que han perdido tiempo en tu producción y muchísimas más cosas, ¿no? Luego también los tienes que volver a reunir, pero es muchísimo mejor que te fíes de ese pronóstico meteorológico. Quinto, la comunicación. Antes os hablaba pues de escuchar al equipo, ¿no? Os decía lo de escuchar, pues la comunicación también es imprescindible. Tenéis que tener una comunicación fluida con vuestro equipo para que os aporten aquellas cosas que necesita la película y todos vayamos a contar la misma historia, tanto ellos como tú, que haya una comunicación fluida. Ser flexible, esto está muy relacionado también con todo lo que os estoy diciendo, y luego también en la vida es también algo que es mejor, ¿no? En el trabajo, porque pueden ocurrir un montón de cosas. Entonces, cuanto más flexible seas, será mejor, porque luego también vas a poder, sobre todo en el rodaje, tener más facilidad de cambiar si hay que cambiar las cosas. Séptimo punto, el guión es la base, por lo que es muy importante tener un guión con unos diálogos, con una estructura, con unas descripciones sólidas. Lo que pasa es que luego el guión original con el guión del rodaje, con lo que luego ocurre, es diferente. Por eso también aquí también hay que ser flexible. El guión va a cambiar, por lo que hay que estar abierto a los cambios. Pero es importante tener una base, un guión sólido. Octavo punto, reescribe tu guión en base a las localizaciones. Esto es muy importante, muchas veces el guión lo vas a escribir tú o muchas veces el guión te va a venir de otra persona o tienes un guionista. En ese caso, una vez que vayas a rodar, tendrás que reescribirlo en base a esa localización, a esa cocina, a ese salón, a donde vayas a rodar. El punto número 9 es rodearte de gente amiga.
Un cortometraje es una pequeña obra, pero una gran obra en el fondo. O sea, parece cortita, pero en el fondo es una odisea. Te tienes que rodear de gente que verdaderamente te quiera ayudar, que esté contigo. Es importante que sean profesionales, pero también es importante que esas personas, depende también del tipo de cortometraje que estés rodando, si tienes presupuesto o no, pero en el caso nos ponemos de que tienes poco presupuesto, es más importante que esas personas estén contigo y te apoyen 100%, sí o sí. Cuando hay poco presupuesto hay que aprovechar los recursos que tenemos. Y el último punto, el punto número 10 y no menos importante, y que además podríamos seguir diciendo puntos, pero hay que terminar de alguna manera, es ama tu obra por encima de todo. La obra la vas a tener que acompañar desde que empiezas, luego ruedas, luego montas y luego distribuyes, que es importante mandarla a festivales, intentarlo, tener un pequeño presupuesto, o hay festivales que es muy pequeño o no tienen fee. O sea, o no tienen fee directamente, ¿no? O es algo muy simbólico. Luego también si estás estudiando, hay festivales también para estudiantes, pero que se vea, la obra se tiene que ver, sobre todo porque tiene que haber un feedback y eso es muy importante. Entonces tienes que amarla, tienes que defenderla. Al final no ha salido tal y como tú querías en algunas cosas. Esto lo hubieras rodado así o esto pasó esto, pero es importante que la ames por encima de todo. Bueno, pues hasta aquí mi aportación para todos aquellos cortometrajistas que, bueno, algunos ya seréis profesionales y estáis viendo este vídeo y que tal vez estas ideas no sirvan para nada, pero para aquellas personas que a lo mejor les ha servido, pues yo encantada, y esta ha sido mi aportación. Quería hacer este vídeo porque a mí me vino muy bien, por ejemplo, las enseñanzas que os he dicho, pues por ejemplo, que os contaba de la localización o otras cosas que me han surgido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, pues creo que hacer este vídeo puede ser útil para vosotros. Gracias por escucharme y bueno, podéis seguirme en YouTube, en Instagram y en las redes sociales. ¡Chao!